Mis amigos, les saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados en la sección Mesa Redonda, Conversaciones de Impacto. Y en el día de hoy tenemos la oportunidad de compartir con el doctor José A. Franceschini Carlos, psiquiatra y autor del libro Reina de la Medicina Verde, la gran mentira sobre la marihuana en un recuento histórico en busca de la verdad. Bienvenido, doctor Franceschini, a esta sección. Gracias, J.R., por esta gran oportunidad y saludo a tu público. Pues yo estoy muy agradecido. Yo pude leer el libro y el doctor Franceschini nos lo autobiografió a mí y a Candy, y lo tenemos en nuestra biblioteca. Lo leí ya una vez, lo voy a leer por segunda vez. Este libro es una joya, es una contribución a que las futuras generaciones y las pasadas generaciones puedan entender el potencial de apoyo que tiene el cannabis medicinal para nuestro público. Doctor, para que las personas que no lo conocen, me gustaría que nos hablara un poquito de su trayectoria profesional, porque sé que usted es un hombre que lleva muchas décadas sirviéndole al país en distintas fases, y me gustaría que me contara algo de su carrera. Bueno, yo soy obviamente médico con una especialidad en neurología y psiquiatría, que hice también una subespecialidad en geriatría psiquiátrica, porque desde un principio sabía que quería ser académico en mi vida, y he sido académico por todos mis años posterior a graduarme de mis especialidades. Y llevo también, además, 29 años dirigiendo el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe, que es la universidad, la Escuela de Medicina de donde me gradué de medicina. Qué bueno. Pues, como digo, académico toda la vida profesional. Y estoy felizmente casado con mi esposa, que también es profesora, que es médico, es patóloga, la doctora Angelisa Bonilla. Tengo la dicha de tener 3 hijos, 3 nietos, 4 nietos, porque acaban de nacer uno. ¡Qué felicidades! Y conociendo tu trayectoria y sabiendo la importancia de la motivación y de verdaderamente uno superarse continuamente, he aprendido mucho, no solamente como psiquiatra, sino leyendo libros, incluyendo los tuyos, y creo mucho en que los seres humanos tenemos una capacidad de transformarnos en cosas que jamás y nunca pensamos que teníamos esa capacidad. Y recientemente, y si no lo digo, como dicen por ahí, reviento, el pueblo de Puerto Rico ha demostrado claramente de venir de una desesperanza a un empoderamiento, y ese mismo ejemplo colectivo lo tenemos que llevar al individuo, a que si nos proponemos algo, tenemos esa capacidad de lograrlo. Así que esa es mi introducción. Además de eso, usted tiene un programa de radio en una de las cadenas principales del país, en WKQ, y también participa en muchas entrevistas de televisión, y además es un conferenciante internacional reconocido, viajando por el mundo, llevando el mensaje, que sé que próximamente vas a estar en Uruguay, participando en un congreso sobre lo que primero, es el cannabis. Ahora voy la semana que viene, del 2 al 9, voy para Los Ángeles, aunque voy con mi esposa para una convención de ella. El 7 de agosto tengo una conferencia en Los Ángeles sobre este tema y sobre el libro en particular, así que estoy aprovechando el viaje para seguir educando, que es mi objetivo principal. Entiendo que nos criamos en el ambiente de nuestros hogares, siempre se veía la marihuana y el cannabis como algo peligroso, dañino a la salud. Los gobiernos en el 1970 la declaran ilegal, el presidente Nixon, el presidente otros presidentes pasaron leyes rigurosas, y según su libro
se han invertido 50 trillones de dólares combatiendo la guerra de las drogas. ¿Cómo hay ese cambio en usted? Que sé que eres una persona conservadora, y precisamente porque eres un médico, te preocupa la salud del pueblo, el cambio de meterte en este tema, estudiar este tema. Pero fíjate, siendo académico, JR, es impresionante cómo los estudiantes y mis pacientes muchas veces me enseñan aprendizajes importantes en la vida. Así que yo aprendo de mis estudiantes y de mis pacientes, y todos mis estudiantes tienen que hacer una presentación a sus colegas, a sus estudiantes, de algún tema que no se haya tocado, de salud mental, que no se haya tocado, y el público no sabe esto, pero salud mental se enseña en las escuelas de medicina en 3 de los 4 años, porque salud mental es el problema principal de salud pública en prácticamente en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y obviamente Puerto Rico. Y cuando llegan a 3er año, que es cuando más tiempo yo estoy con los estudiantes, les pido que hagan esta presentación, y una estudiante que hoy por hoy es gastroenteróloga, en el 2012 me dice que quería hablar sobre el sistema endocannabinoide. Yo nunca había oído hablar de ese sistema, y para mi gran sorpresa, cuando la joven empieza a hablar, empieza diciendo que todos y cada uno de nosotros y de todos los vertebrados, de todos los animales vertebrados, producimos nuestra propia marihuana, y que tenemos un sistema que se llama el sistema endocannabinoide, que es a base de receptores. Para los que puedan entender y se acuerdan de las células, la membrana de la célula, que todas tienen receptores, y los receptores más comunes que tenemos los seres humanos son los receptores endocannabinoides. Eso para mí fue ¿cómo es esto? Esto no me suena, y tuve que decirle a mis estudiantes que yo nunca había oído hablar de esto, y que que les prometía que iba a estudiar al respecto, porque esto era demasiado importante. Y cuando me pongo a estudiar, JR, este sistema se había descubierto en el 1992, y en mi libro de psiquiatría no se mencionó este sistema hasta el 2015. Como un sistema de receptores, y siendo los receptores más comunes del cuerpo, y por eso es que vemos que se habla de tantas enfermedades que el cannabis medicinal pueda ayudar, como eso que se descubre en el 92 no se enseña en la escuela de medicina. Y eso para mí fue suficiente para ponerme a estudiar la historia, tanto la historia del cannabis medicinal, que tiene más de 5,000 años de uso, y algo que el público no sabe y que yo no sabía tampoco, es que a principios del siglo pasado, de los años de 1900 a 1930, casi el 50% de todos los medicamentos en Estados Unidos tenían cannabis. Entonces uno se pone a pensar cómo es posible que esto tenga 5,000 años de uso médico, porque sabemos que era para uso médico, y que el 50% de los medicamentos, que casi el 50% de los medicamentos en Estados Unidos tenían cannabis hasta el 1930, y Nixon lo clasificó, clasificación 1, que quiere decir altamente adictivo y que no tiene ningún uso médico. Y cuando uno se pone a estudiar la historia y la historia de la prohibición, uno se da cuenta que ha sido un engaño, que todo esto ha tenido unas consecuencias puramente económicas para un grupito de personas que se han hecho multimillonarios
con mantener esta gran mentira viva, y esto ha hecho que verdaderamente cuando se escriba la historia, estos personajes tienen que salir como el gran daño que le han hecho a la humanidad. De hecho, cuando están prohibiendo en Estados Unidos el Congreso, aún con 2 estudios independientes extensísimos que demostraron claramente que la marihuana no era altamente adictiva y que sí tenía tratamiento médico o efecto en medicina, aún así votaron para clasificarlo, como acabo de decir, clasificación 1. Y es impresionante lo que dijo la Asociación Médica Americana en esos momentos, donde se oponía tenazmente a esa clasificación, e inclusive dice que el Congreso está limitando la salud del pueblo al hacer esto, porque podrían haber nuevos descubrimientos. Y estamos hablando de los años 37, o sea, que todavía obviamente el sistema endocannabinoide no se había descubierto. Pero esto lo descubre quién, doctor. ¿Quién descubre? Lo descubre un norteamericano que se me escapa el nombre ahora mismo, que estaba trabajando con el National Institute of Health, que es el centro de investigación probablemente más grande del mundo, que está ahí en Maryland, entre Washington D.C. y Baltimore, que es un centro donde se hacen sumamente muchos estudios de todo tipo relacionados a la medicina, y estas personas descubren ese sistema endocannabinoide, y también el doctor Rafael Masulan, que podríamos decir que es israelita, que es un químico, un doctor en química israelita, que podríamos decir, y mucha gente lo llama como el padre del cannabis medicinal, porque él es el que descubre en el 1964 la molécula del THC, que el THC es la química que produce el efecto psicotrópico o de arrebato que tiene esta planta. Y es interesante que esta planta, este botánico, el cannabis, es la única planta que produce THC, y el THC es el que es bien parecido a la marihuana que los seres humanos producimos. Por eso es que los medicamentos que no tengan THC, que es CBD puro, digamos, no tienen el mismo efecto terapéutico que tiene cuando le juntamos el CBD con THC. Porque el CBD, aunque tiene mucho efecto terapéutico, no, los receptores nuestros no necesariamente son de CBD. Es un poco complicado, no pretendo que la gente entienda todo, porque a mí mismo se me hizo bien difícil entender todo el mecanismo fisiológico del THC pero en su libro está claro que sí hay unos estudios científicos que el cannabis está ayudando para pacientes que tienen problemas de salud en el apetito, en los patrones de sueño, en la parte de distintas enfermedades musculares. Mira, yo le dedico un capítulo entero prácticamente a los estudios, y especialmente un estudio bien grande que tiene más de 400 páginas, que es de la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, que es una organización que tiene más de 100 años, una organización independiente que no está relacionada con el gobierno, y que se ha dedicado a hacer estudios de distintos, como lo dice la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina. Y
escogieron 10.000 artículos de revistas científicas reconocidas sobre el cannabis medicinal y los estudiaron. Sobre 200 personas participaron en este estudio. La inmensa mayoría, porque lo dice el estudio, no estaban a favor del cannabis medicinal. Sin embargo, reconocieron que luego de haber hecho ese análisis tan profundo de más de 10.000 artículos, que es lo que nosotros llamamos en medicina un meta-análisis, ellos concluyen que hay evidencia científica fuerte o que hay evidencia científica clara de que el cannabis medicinal ayuda con los dolores crónicos por su efecto antiinflamatorio fuerte que tiene. El cannabis medicinal es uno de los antiinflamatorios más potentes que existen. Y para que tengan una idea, la inmensa mayoría de nuestras enfermedades son inflamatorias, desde el Alzheimer, el Parkinson, el múltiple esclerosis, todas las artritis habidas y por haber, los problemas pulmonares, o sea, prácticamente todas las enfermedades son por procesos inflamatorios. Así que solamente usando esa clasificación primera de dolor crónico, estamos hablando de que en Estados Unidos hay 100 millones de personas que viven con dolor crónico y se estima que son millones en el mundo que tienen dolor crónico. Con eso nada más, ya el argumento de que no tiene ningún uso terapéutico se cae. Pero en esos mismos estudios demostraron claramente que esclerosis múltiple también se beneficia del cannabis medicinal, y las náuseas y vómitos en pacientes que reciben quimioterapia, que se estima que son 650,000 personas que anualmente se someten a quimioterapia en Estados Unidos nada más. Así que con eso nada más ya el argumento de que no tiene ningún uso terapéutico se cae de la mata, como decimos. También en mi libro hago un análisis sobre las dependencias de drogas, y es interesante que las drogas legales, como podríamos decir que es el cigarrillo y el alcohol, son mucho más adictivas que el cannabis. De hecho, la más adictiva de todas las drogas es la nicotina, que se estima que es un 32%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas que utilizan esta sustancia por un tiempo razonable, se hacen adictas. Después de la nicotina baja a 26% los narcóticos, que sabemos que estamos en una epidemia de narcóticos a nivel nacional, donde mueren alrededor de 175, en la inmensa mayoría de los casos jóvenes diariamente. Alrededor de 64,000 personas al año mueren por narcóticos. El narcótico es legal, que es lo increíble, y es el 26%, de ahí va al 22%, que son las benzodiazepinas, que son las Xanax, las Clonopin, los Valium, que causan 22%, de ahí baja a 17% la cocaína y el 15% el alcohol, y la marihuana es el 9%. Así que también se cae de la mata de que no es altamente adictiva, como ha querido establecer el DEA, que es el Drug Enforcement Administration, que es lo que también llevan la campaña de la guerra contra las drogas, que cuando uno analiza eso, JR, la guerra contra las drogas es básicamente la guerra contra la marihuana. Es muy poco lo que se hace con la heroína, con cocaína, o sea, es impresionante la diferencia con el resto de las drogas. Las personas ahora mismo están participando en clínicas del cannabis en muchos estados
ya hay estados que han declarado la marihuana recreacional y el cannabis medicinal como algo legal, aunque el gobierno federal no lo reconoce como legal. Sí, hay muchos estados que están flexibilizando el uso del cannabis para proveerle a los pacientes ayuda en sus crisis de salud. Esa tendencia debe seguir. Ya hay 33 estados donde el cannabis medicinal es legal y 11 estados donde el cannabis recreacional es legal. Es interesante para que tú veas cómo son cómo hay detrás de la legalización del cannabis los intereses, porque en Estados Unidos típicamente después que pasan de 25 estados usualmente se convierte en ley lo que la mayoría de los estados han decidido hacer. Ya hay 33 estados de los Estados Unidos que aprueban el cannabis medicinal y todavía el gobierno federal, que en otras circunstancias hubiera votado para que se legalizara o se hiciera lo que la inmensa mayoría, todavía a esta altura el gobierno federal mantiene de que es altamente adictivo y que no tiene ningún uso médico y por eso lo mantiene en clasificación 1. O sea, es que vemos cómo los intereses económicos se mantienen aquí. Y déjame decirle algo al público porque es importante. Las Naciones Unidas, que tienen un comité de adicción, que yo también lo cubro en mi libro, las Naciones Unidas también tienen un comité de dependencia de drogas, que son los que clasifican también a nivel mundial las drogas. Y muchos históricamente se han dejado llevar por las clasificaciones de los Estados Unidos, pero también ellos hacen sus propios estudios. Y ese comité estudió desde marzo del 2016 hasta noviembre del 2018 toda la evidencia científica con respecto al cannabis medicinal y al cannabis recreacional y concluye que hay que reclasificarlo, que hay que legalizarlo y le escribe al secretario general de las Naciones Unidas una carta en enero de este año pidiéndole que en la próxima reunión de todas las Naciones Unidas se vote para reclasificar con las recomendaciones que ellos están dando de reclasificar el cannabis. Es impresionante que se esperaba que entonces en marzo ocurriera el cambio a una nueva clasificación a nivel mundial y por lo tanto Estados Unidos hubiera tenido que hacer lo mismo. Sin embargo, el secretario general le escribe a ese comité o le contesta a ese comité esa carta diciendo que va a esperar al 2020 porque el reclasificarlo iba a causar demasiado impacto y controversia a nivel mundial. Es que vemos cómo los intereses económicos tienen un control increíble, porque esto no le conviene ni a las compañías correccionales, que son las que tienen los presos, no les conviene a las compañías farmacéuticas y tampoco le conviene a las compañías que producen alcohol, porque es interesante que donde se ha reconocido legalizado recreacional, la marihuana recreacional ha disminuido hasta un 10% el consumo de alcohol. Entonces, que aquí hay demasiado interés y obviamente, para que tenga el público una idea, desde el punto de vista correccional, Estados Unidos es el país con más presos en el mundo, tienen 2.4 millones de presos, casi o sea, más alto que cualquiera. El próximo que más presos tiene, que es China, que tiene 800,000, y China tiene 3 veces la población norteamericana, pero las cárceles en Estados Unidos es un negocio brutal, donde la mayoría de las cárceles son privadas, son dueñas 3 compañías, cada preso le cuesta al Estado un promedio de $32,000,
y para que el público tenga una idea, alrededor de 700,000 de esos 2.4 millones de presos, 700,000 son por posesión de marihuana. ¿Qué quiere decir posesión de marihuana? Que solamente le encontraron algo de uso personal y con todo eso los condenaron y se estima que es un promedio entre 3 y 5 años por posesión. Ahora recientemente Illinois, que es el último estado que aprobó la marihuana recreacional, a la misma vez aprobó liberar a todos los presos que estén en Illinois presos por posesión. Ya Washington State, el estado de Washington está pronto a reconocer esa misma ley y ya vamos a empezar a ver que los estados donde se acepta la marihuana recreacional van a liberar a todos estos presos. Que vuelvo y digo, Illinois nada más se estima que tiene como 50,000 por posesión. Si uno multiplica 50,000 por 32,000, y mire, son muchos millones. Son muchos millones que se están ahorrando y que los pueden utilizar para muchas cosas mucho más productivas, porque todo el mundo sabe, y JR, que en las cárceles no hay ninguna rehabilitación. Muchos de estos jóvenes que lo que entraron fue por posesión, que lo que hacían era fumar marihuana para ellos mismos, salen de ahí peor que cuando entraron. Así que este movimiento de verdaderamente ir descriminalizando a este botánico y no lo para nadie, como yo digo. Y obviamente algo importante para los usuarios de marihuana que no la están usando medicinalmente, que lo están usando recreacionalmente, tienen que tener mucho cuidado, porque también se ha podido ver que cuando uno abusa de la marihuana, lo que ocurre con los receptores que les había dicho el sistema endocannabinoide es que empiezan a cerrarse. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted verdaderamente necesite ese botánico para alguna enfermedad que usted ha desarrollado o para dolor crónico, no le va a ser efectiva. Por eso es que yo en uno de mis capítulos, como soy geriatra, uno de mis capítulos es sobre el beneficio que pueden tener los pacientes de mayores de 65 años, especialmente los que nunca han usado marihuana. Tienen esos receptores completos ahí, y por eso es que yo veo un beneficio tan grande cuando se lo doy a mis pacientes de esas edades. Es impresionante, y estas personas, doctor, típicamente, sí. Estamos ya terminando, pero no quiero irme sin avisarle a las personas que pueden adquirir el libro, y queríamos informarles dónde lo pueden conseguir. Bueno, prácticamente en toda la librería, por lo menos de Puerto Rico, y en internet, lo pueden conseguir en 787inc.com, que es un grupo que tiene internet. Pronto va a estar en Amazon. Estoy haciendo las gestiones para ponerlo en Amazon. En las librerías principales como Norberto González Río Piedra, Casa Norberto en Plaza Las Américas, en la librería de Ponce, en Calley, en el Viejo San Juan. Y en el caso de que haya algún radioescucha en Estados Unidos o Latinoamérica, sería por internet. Sí, sería por internet. Sí, y pues me pueden escribir y le doy más información, o te escriben a ti, yo te envío ya mismo todos los sitios donde se puede conseguir, o al internet que le dije, que es el 787 call
pero yo les envío, te envío eso con más detalle. Y el teléfono suyo, si hay alguien que quiera hacerle una consulta, ¿se le puede ofrecer al público? Sí, 787-269-2000. 787-269-2000 para alguna 2000. conferencia, algún seminario sobre este tema. El doctor está disponible, está viajando el mundo, Sí. llevando este mensaje para reeducar a nuestra gente y que puedan conocer estas herramientas. Quiero agradecerte mucho que hayas estado. Algo bien importante, JR, es que toda la ganancia que produzca este libro la voy a donar a los pacientes que no puedan pagar el cannabis medicinal y que lo necesiten. Muchas gracias por ese apoyo. Sí. Es excelente. Esperamos volverle a ver pronto. Agradecemos esto y vamos a seguir promoviendo noticias buenas. Compartimos con el doctor José A. Franceschini Carlos, psiquiatra y autor del libro Reina de la Medicina Verde. Esperamos volverte a ver pronto y te deseamos mucho éxito en esta jornada. Un abrazo. Gracias por la oportunidad. Éxito. Gracias, igual.